cuñada exige hacer su revelación de género en mi casa nueva, pero me negué e intenta entrar por la fuerza con mi suegra. Todo este lío empezó hace como una semana cuando mi cuñada, Beatriz, me salió con el chiste de que quería usar mi casa nueva para su fiesta de revelación de género. Y la verdad es que yo todavía estoy en esa etapa donde me da un infarto si alguien pisa el porche con zapatos, porque nos acabamos de mudar hace apenas un mes después de gastarnos una fortuna y más de un año de obras en dejar los pisos de madera perfectos y los muebles blancos a medida, así que cuando ella me llamó toda emocionada, diciendo que el jardín de nuestra casa era el escenario ideal para sus fotos de Instagram, yo sentí un escalofrío horrible, pero lo peor no fue la idea en sí, sino que cuando le pregunté a cuánta gente pensaba invitarme pasó una lista de más de 40 personas, incluyendo un montón de niños chiquitos, y me soltó como si nada que ya había comprado unos cañones de confeti gigantes y una máquina de humo para que el video quedara espectacular. Y yo me quedé helada pensando en el polvo rosa o azul, pegado en mis alfombras nuevas de seda y en la madera que nos costó meses elegir, así que le dije de una vez que ni de broma iba a pasar eso en mi casa, pero su reacción fue empezar a gritarme que yo era una materialista y que las casas son para vivir momentos y no para tenerlas de museo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que esto no iba a ser una simple charla de hermanas, porque ya le había contado a media familia que la fiesta se hacía donde nosotros. Después de que le colgué a Beatriz porque se puso insoportable con los insultos, pensé que la cosa se iba a enfriar un poco y que entendería que meter 40 personas en una casa recién remodelada es una locura, pero a la hora me llamó mi suegra, Elena, para decirme que yo no tenía corazón y que le estaba arruinando la magia del embarazo a su hija solo por cuidar unas tablas de madera y unos sofás. Me dijo literalmente que como nosotros tenemos el jardín más grande de toda la familia era nuestra responsabilidad social organizar los eventos importantes, y yo intentaba explicarle que el jardín da directamente a la sala que tiene ventanales de piso a techo y que no hay forma de que 40 personas no terminen entrando y saliendo para usar el baño o buscar comida, ensuciando todo a su paso con ese confeti que se mete hasta por debajo de las puertas. Pero Elena no me dejaba hablar y me soltó que si no cedía ella misma iba a pagar una empresa de limpieza para que yo me quedara tranquila, lo cual es una mentira porque todos sabemos que Elena siempre tiene problemas de dinero y al final me tocaría a mí pagar todo, y lo que más me dolió fue que mi esposo, Carlos, estaba sentado al lado mío escuchando todo y no decía nada. Solo se pasaba la mano por la cara como queriendo desaparecer mientras yo sentía que toda la familia de él se me venía encima por defender lo que con tanto esfuerzo construimos. La tensión en la cena de esa noche con Carlos fue horrible porque él por fin abrió la boca y me dijo que tal vez podíamos poner unos plásticos en el suelo y contratar a alguien para que vigilara la puerta, que Beatriz estaba muy sensible por el embarazo y que no quería que sus padres estuvieran enojados con nosotros durante meses. Pero yo le recordé que los muebles de la sala costaron casi $8,000 y que el jardín lo terminamos de diseñar con paisajistas hace apenas 15 días. Así que no iba a arriesgarme a que un grupo de niños corriendo con jugo de uva destruyera todo en una tarde. Entonces él se puso a la defensiva y me dijo que a veces yo era demasiado rígida, que al final del día es solo una casa. Y eso me dolió más que los gritos de su hermana porque sentí que no valoraba las horas que pasamos supervisando a los obreros y cada centavo que ahorramos para esto. Pero la cosa se puso color de hormiga cuando recibí un mensaje de texto de un grupo de WhatsApp que mi suegra armó sin mi permiso, donde ya estaban todos los primos y tíos coordinando qué comida llevar a mi dirección para el sábado, dándolo todo por hecho y asumiendo que mi no inicial había sido solo un berrinche que ya se me había pasado. En cuanto vi ese grupo de WhatsApp, sentí que la sangre me hervía y les escribí un mensaje bien claro diciendo que no se equivoquen, que en mi casa no se va a hacer nada y que por favor busquen otro lugar. Pero lo que pasó después fue de película de terror porque Beatriz me respondió con un audio llorando y diciendo que ya había pagado el depósito del catering y que no tenía devolución, que eran casi $500 perdidos por mi culpa y que yo era una persona egoísta que prefería unos muebles a su sobrino, y de repente todos empezaron a atacarme en el chat. Una tía que ni siquiera conozco bien me puso que la familia está por encima de lo material y que Dios me iba a juzgar por ser tan fría, pero lo peor fue que mi cuñado, el esposo de Beatriz, me llamó directamente para decirme que si yo no abría la puerta el sábado ellos de todas formas iban a aparecerse con la comida porque Carlos le había dado a entender que él iba a convencerte. Y ahí fue cuando miré a Carlos y me di cuenta de que les había estado enviando mensajes por privado dándoles esperanzas para no quedar mal con ellos, dejándome a mí como la única villana de esta historia mientras él se lavaba las manos. Me sentí tan traicionada por Carlos que esa noche dormí en la habitación de invitados para no tener que verlo, pero el problema es que el tiempo corría y la fiesta era en 3 días. Así que mi mejor amiga, Lucía, que es la única que me entiende en esto, vino a mi casa para ayudarme a pensar qué hacer porque la amenaza de que se iban a presentar de todas formas era real. Y mientras estábamos tomando un café en la cocina, revisando las cámaras de seguridad que instalamos el mes pasado, vimos que un camión de mensajería se estacionaba afuera y bajaban 3 cajas enormes a nombre de Beatriz que contenían, según la etiqueta, los cañones de confeti y los suministros de la fiesta. O sea que la tipa tuvo el descaro de mandar las cosas a mi dirección sin preguntarme, asumiendo que yo simplemente me iba a rendir. Y cuando Carlos llegó del trabajo y vio las cajas en la entrada, se puso todo nervioso y trató de esconderlas en el garaje, pero yo lo frené y le dije que si no llamaba a su hermana en ese mismo instante para decirle que mandara a alguien a recoger su basura, yo misma iba a donar todo o a tirarla a la calle. Y él me miró con una cara de miedo que nunca le había visto porque se dio cuenta de que no estaba bromeando. La llamada de Carlos a Beatriz fue un desastre total porque ella empezó a gritar tanto que yo escuchaba los insultos desde el otro lado de la sala.
Le decía que él era un pollerudo y que yo lo tenía dominado, que cómo era posible que dejara que su propia hermana pasara esa humillación. Y al final Carlos colgó llorando de la frustración y me dijo que estaba harto de estar en medio de las dos, que prefería irse a un hotel hasta que pasara el fin de semana para no tener que lidiar con el drama, lo cual me pareció el colmo de la cobardía porque me dejaba sola enfrentando a su familia loca. Pero justo cuando pensaba que nada podía empeorar, me llegó un correo electrónico de la Asociación de Vecinos del Barrio con una queja formal porque alguien, obviamente Beatriz, había preguntado por el permiso para hacer un evento masivo con música y máquinas de humo en mi dirección para este sábado, y me advirtieron que si se hacía una reunión de más de 10 personas sin el permiso previo me iban a multar con $1,500 por los ruidos molestos en una zona residencial privada, así que imprimí ese correo y se lo puse a Carlos en la cara para que viera que esto ya no era solo por mis muebles, sino que nos íbamos a meter en un problema legal serio. A pesar de la advertencia de la multa, Elena me volvió a llamar, pero esta vez con un tono manipulador, diciéndome que ella entendía mi preocupación y que habían decidido que los niños se quedarían en casa de otra tía para que no corrieran por la casa, que solo irían los adultos y que prometían no usar los cañones de confeti dentro, solo en el césped lejos de los ventanales. Y por un momento, solo por un segundo, me sentí mal y pensé que quizá estaba siendo demasiado dura y que podíamos llegar a un acuerdo. Así que le dije que lo iba a pensar si me daban una garantía por escrito de que se hacían cargo de cualquier daño, pero mi error fue decírselo también a Carlos porque él saltó de alegría y de inmediato les mandó un mensaje diciendo que ya casi me tenían convencida. Lo que provocó que media hora después apareciera Beatriz en mi puerta con una bolsa de compras llena de decoraciones baratas y cinta adhesiva para empezar a marcar dónde iba a ir cada cosa, y cuando la vi parada ahí, con su sonrisa de triunfo queriendo pegar cintas en mis paredes recién pintadas con pintura mate de alta gama, sentí que la presión me subía a 1000 y le cerré la puerta en la cara antes de que pusiera un pie adentro. El ruido de la puerta cerrándose debió escucharse en toda la cuadra porque Beatriz se quedó afuera gritando como una loca que me iba a arrepentir y que iba a hacer que toda la familia me dejara de hablar para siempre. Y de hecho esa misma noche empezaron los ataques en redes sociales donde publicaron fotos mías con frases sobre cómo el dinero cambia a la gente y cómo la envidia por su embarazo me estaba haciendo actuar así, lo cual es ridículo porque yo ni siquiera quiero tener hijos todavía y estoy feliz por ella, pero no a costa de mi casa, y para colmo Carlos se puso de su parte diciendo que cerrarles la puerta fue una falta de respeto imperdonable y que ahora sí que no tenía forma de defenderme ante sus padres. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya estaba tomando medidas drásticas y llamé a una empresa de seguridad privada para que pusieran a 2 guardias en la entrada del camino privado de mi casa el sábado, porque no me importaba gastar dinero extra si eso evitaba que esa horda de gente destruyera mi paz. Y cuando le conté esto a Lucía, ella me dijo que tuviera cuidado porque Elena tenía llaves de mi casa que le dimos para cuando estábamos de viaje durante la remodelación. Se me había olvidado por completo que mi suegra tenía llaves y entré en pánico absoluto porque recordé que se las dimos para que los de las cortinas pudieran entrar cuando nosotros no estábamos. Así que corrí a la puerta principal para intentar cambiar la cerradura, pero ya era tarde para conseguir a un cerrajero que viniera de inmediato. Y Carlos se negó rotundamente a pedirle las llaves de vuelta a su madre porque decía que eso era el insulto final y que no iba a tratar a su mamá como a una delincuente. Así que pasé toda la noche del jueves sin dormir, pegada a la ventana y vigilando que nadie se acercara, sintiéndome como una prisionera en mi propia casa de ensueño, y lo peor fue cuando a las 6 de la mañana escuché un ruido en la cocina y bajé corriendo pensando que habían entrado. Pero era solo Carlos empacando una maleta y diciendo que se iba a casa de sus padres unos días porque no soportaba el ambiente de guerra que yo había creado, y me dejó ahí sola con las cajas de confeti en el garaje y la amenaza de una invasión familiar en menos de 48 horas. Con Carlos fuera de la casa me sentí extrañamente más tranquila porque al menos no tenía a nadie tratando de hacerme sentir culpable a cada minuto, pero la tranquilidad me duró poco porque Lucía me llamó para decirme que había visto en el Instagram de Beatriz que ella ya estaba montando las mesas y las flores en el garaje de otra persona, pero que en el video se escuchaba a Elena decir claramente: no se preocupen que el sábado a las 3 entramos a la casa de Carlos por la fuerza si hace falta. Porque yo tengo la llave y es la casa de mi hijo también. Y ahí entendí que les importaba un bledo mi opinión o mi propiedad legal, así que me puse las pilas y llamé a un cerrajero de emergencia pagando tarifa triple para que cambiara todos los bombines de la casa esa misma tarde. Y mientras el señor trabajaba en la puerta yo veía desde la ventana como el auto de mi suegra pasaba despacio frente a la casa, como vigilando, y cuando el cerrajero terminó me dio el juego de llaves nuevas y me sentí por primera vez protegida, pero sabía que el plato fuerte venía al día siguiente y que la confrontación iba a ser inevitable.
El sábado amaneció con un sol radiante que para cualquier otra persona sería un día perfecto, pero para mí era el día del juicio final, y tal como lo habían planeado, a las 2 de la tarde empezaron a llegar autos y a estacionarse por toda la acera de mi jardín delantero. Vi a los tíos, a los primos y a Beatriz bajando con globos gigantes y hieleras llenas de cerveza, todos con una actitud de aquí no pasa nada y caminando directo hacia mi puerta. Yo me encerré por dentro y puse la alarma en modo en casa por si acaso, y desde la cámara del timbre vi cómo Elena se acercaba con toda la confianza del mundo y sacaba su juego de llaves viejo, lo metía en la cerradura y empezaba a forcejear al darse cuenta de que no giraba. Su cara de confusión se transformó en una de furia pura y empezó a golpear la madera con el puño mientras gritaba mi nombre para que abriera, y detrás de ella estaba Beatriz sosteniendo uno de esos cañones de confeti rosa y azul ya lista para disparar en cuanto pusiera un pie adentro. Y yo simplemente me quedé en silencio detrás de la puerta sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. Los gritos afuera eran ensordecedores y la gente de la asociación de vecinos empezó a asomarse por sus ventanas porque la fila de autos bloqueaba el paso, y en medio del caos apareció Carlos, que supongo que se sintió mal de dejarme sola y trató de calmar a su familia. Pero Elena le empezó a gritar que su esposa era una loca paranoica que había cambiado las llaves para dejar a su propia madre en la calle, y Carlos en lugar de defenderme se puso a pedirme por el intercomunicador que por favor abriera, que solo sería una hora y que luego todos se irían, que no hiciera el ridículo delante de todo el barrio, pero yo le respondí por el parlante de la cámara que si no se llevaban la fiesta a otro lado en 5 minutos iba a llamar a la policía porque estaban invadiendo propiedad privada y bloqueando la vía. Y fue ahí cuando Beatriz perdió el control por completo y estrelló una de las bandejas de comida que traía contra el porche de madera, ensuciando todo con salsa de tomate y restos de ensalada, gritando que yo era una maldita que no merecía nada de lo que tenía. Ver la mancha de grasa extendiéndose por la madera virgen de mi porche me hizo perder la paciencia que me quedaba, así que llamé al 911 y reporté una alteración del orden público y un intento de entrada forzada, y mientras esperaba que llegara la patrulla vi por la cámara como algunos de los invitados, que ya estaban un poco avergonzados por el espectáculo de Beatriz y Elena, empezaron a subirse a sus autos y a irse discretamente, pero el núcleo duro de la familia se quedó ahí firme, insultándome a través de las ventanas, y de repente escuché un estallido fuerte y vi una nube de humo azul por todas partes. Resulta que Beatriz, en su ataque de ira, disparó uno de los cañones de humo y confeti directo contra el ventanal de la sala, y aunque el vidrio no se rompió porque es reforzado, el humo empezó a filtrarse por las rendijas de ventilación y el confeti quedó pegado a toda la fachada y los muebles de jardín, y justo en ese momento las sirenas de la policía empezaron a sonar. Al final de la calle. Cuando llegó la policía, la escena era un desastre porque Beatriz estaba histérica llorando en el suelo rodeada de confeti azul y Elena estaba tratando de explicarle a los oficiales que ella era la dueña de la casa moralmente aunque el título no estuviera a su nombre, lo cual por supuesto los policías no les importó nada. Les pidieron los documentos a todos y al ver que mi nombre y el de Carlos eran los únicos que figuraban en el registro de propiedad, les ordenaron desalojar el área de inmediato. Y Carlos estaba ahí parado con una cara de humillación total tratando de que no arrestaran a su hermana por vandalismo, porque el oficial vio los restos de comida y el daño en la pintura por el humo y dijo que yo podía presentar cargos si quería, y aunque sentí una satisfacción momentánea al verlos a todos siendo escoltados a sus autos como delincuentes, también sentí un vacío enorme al ver a mi esposo dándome la espalda para consolar a Beatriz mientras ella lo abrazaba y me lanzaba una mirada de odio puro antes de irse. Al final la fiesta terminó siendo un video viral, pero no como Beatriz quería, sino como el video de la loca que intentó asaltar una casa para una revelación de género, y el domingo por la mañana me desperté sola en mi casa perfecta, pero con el porche manchado de grasa y el jardín lleno de pedazos de papel azul que voy a tardar semanas en sacar de entre las plantas. Carlos me mandó un mensaje diciendo que ha decidido quedarse un tiempo con sus padres para reevaluar nuestro matrimonio porque dice que mi falta de flexibilidad rompió a su familia para siempre y que no puede vivir con alguien que llama a la policía para echar a sus sobrinos. Así que hoy estoy aquí sentada en mi sofá blanco impecable, viendo el silencio de mi casa de ensueño y sabiendo que he ganado la batalla por mis muebles, pero que mañana mismo tengo una cita con un abogado para empezar los trámites del divorcio. ¿Crees que exageró al llamar a la policía o habrías hecho lo mismo para proteger tu casa?